Hay una paradoja brutal que destruye el deseo femenino sin que el hombre se dé cuenta. Cuanto más intenta quedarse, más fácil se vuelve olvidar. No es falta de amor, no es mala intención, es psicología profunda operando en silencio. Desde la visión de Carl Jung, una mujer no se vincula al hombre que intenta encajar en su vida con esfuerzo visible, palabras correctas o presencia constante. Se vincula al que activa un arquetipo en su inconsciente, y el inconsciente no responde a ruegos, responde a símbolos. Tal vez hiciste todo bien, estuviste ahí, escuchaste, validaste, explicaste lo que sentías, y aún así algo se rompió, no de golpe, sino lentamente, como cuando una canción se repite tantas veces que deja de sentirse. Y en ese punto exacto, cuando nada parece haber salido mal, pero algo ya no vibra igual, aparece la diferencia que casi nadie sabe identificar, una diferencia silenciosa, invisible, pero decisiva. Si te quedas hasta el final de este video, vas a entender por qué el hombre que no se justifica, no se persigue y no se ofrece en exceso, genera una conexión que no se apaga con el tiempo, no porque juegue, sino porque no necesita ser elegido para existir, y eso el inconsciente nunca lo olvida. El error no es amar demasiado, el error es amar sin centro. La mayoría de los hombres no pierden el deseo de una mujer por lo que dicen o hacen mal, sino por algo más sutil. Se vuelven previsibles emocionalmente. Y cuando lo masculino se vuelve predecible, deja de ser simbólico. Desde la psicología profunda de Carl Jung, el deseo no surge de la conducta consciente, sino de la relación entre los arquetipos. El problema aparece cuando el hombre deja de encarnar un arquetipo y empieza a comportarse como una función. El que siempre está, el que siempre responde, el que siempre explica. En ese punto, deja de ser una presencia viva y se convierte en parte del paisaje emocional. Muchos hombres creen que mostrarlo todo es honestidad, que explicar cada emoción es madurez, que estar siempre disponible es amor. Pero el inconsciente femenino no interpreta eso como profundidad, sino como ausencia de misterio. Y sin misterio no hay tensión. Sin tensión no hay deseo. Aquí ocurre algo incómodo de aceptar. Cuando un hombre intenta asegurarse un lugar en la vida de una mujer, empieza a actuar desde el miedo a perderla. Ese miedo se filtra en su tono, en sus palabras, en su energía. No hace falta decirlo, se siente. Y lo que se siente dependiente, por muy noble que parezca, no despierta atracción, despierta control o desinterés. El deseo necesita una distancia interna mínima, no distancia física, sino psicológica. Necesita sentir que el otro no se derrumba si no es elegido. Cuando esa distancia desaparece, el inconsciente deja de proyectar. Ya no hay símbolo que completar. Todo está expuesto, explicado, disponible. Y entonces ocurre lo más peligroso. Ella no decide conscientemente dejar de desear. Simplemente deja de sentir. No porque tú hicieras algo mal, sino porque sin darte cuenta cruzaste una línea invisible. Dejaste de ser una presencia que se descubre y te convertiste en algo que ya no tiene nada nuevo que revelar. Hay una diferencia crucial entre presencia y sobreexposición. La presencia calma, la sobreexposición satura. Cuando un hombre se vuelve emocionalmente accesible todo el tiempo, sin filtros ni pausas, el inconsciente femenino deja de experimentar anticipación, y sin anticipación, el deseo pierde oxígeno. Desde la lógica profunda que planteaba Carl Jung, el deseo funciona por compensación. Aquello que no está completamente dado genera movimiento psíquico. Cuando todo está disponible, explicado y garantizado, la psique no necesita moverse, se queda quieta.
y lo que no se mueve no vibra. Muchos hombres confunden intensidad con profundidad. Creen que cuanto más hablan de lo que sienten, más conexión crean. Pero el inconsciente no se conecta con discursos, se conecta con estados. Un hombre que se explica demasiado revela algo más que emociones. Revela ansiedad por ser comprendido, miedo a ser malinterpretado, urgencia por asegurar un vínculo. Esa urgencia no se escucha con los oídos, se percibe con el cuerpo. Aquí aparece el verdadero error invisible: poner a la mujer como centro regulador del propio equilibrio emocional. Cuando ella siente, incluso sin poder nombrarlo, que tu estabilidad depende de su respuesta, algo dentro de ella se cierra. No por crueldad, sino por instinto. El deseo necesita sentir que el otro está de pie por sí mismo. Por eso el deseo no se apaga con una discusión, ni con un error puntual. Se apaga cuando el hombre deja de sostener su eje interno, cuando su vida, su propósito y su dirección empiezan a girar alrededor de ser elegido. En ese momento, el símbolo masculino se rompe y solo queda la función: agradar, adaptarse, permanecer. Y lo más inquietante es esto: ella no piensa, ya no lo deseo. Simplemente empieza a sentir que algo falta, aunque no sepa qué. Porque lo que falta no es atención, ni palabras, ni esfuerzo. Lo que falta es esa energía silenciosa de alguien que no necesita quedarse para sentirse completo. Hay un gesto que casi ningún hombre entiende y que, sin embargo, marca la diferencia entre ser recordado o ser reemplazado. Saber retirarse sin romperse, no irse con rabia, no desaparecer para castigar, sino retirarse con la misma calma con la que se queda quien tiene un centro sólido. Desde la psicología profunda de Carl Jung, el inconsciente femenino reacciona con intensidad cuando percibe una pérdida simbólica, no una pérdida dramática, sino una retirada que no busca manipular. Cuando un hombre se va sin reclamar, sin explicarse de más y sin mendigar comprensión, activa algo muy antiguo: la conciencia de valor. La mayoría de los hombres, cuando sienten que ella se enfría, hacen lo opuesto. Aumentan la presencia, los mensajes, las explicaciones. Creen que así van a recuperar conexión, pero en realidad refuerzan la sensación de que siempre estarán ahí, pase lo que pase, y lo que está garantizado pierde peso psíquico. El hombre que sabe retirarse comunica 3 mensajes sin decir una palabra. El primero: tengo una vida que no depende de este vínculo. El segundo: no necesito convencerte de mi valor. El tercero: sé estar solo sin resentimiento. Esos mensajes no se procesan de forma consciente, pero generan una tensión emocional poderosa. Ahí ocurre algo interesante. Ella empieza a pensar, no desde la razón, sino desde la sensación. Se pregunta, sin formularlo, ¿qué acaba de salir de mi campo? Y cuando algo sale sin hacer ruido, el inconsciente intenta completarlo. No por apego, sino por resonancia. Retirarse a tiempo no es huir, es respetar el símbolo, es permitir que la ausencia hable donde la presencia ya no genera efecto, porque hay hombres que se quedan y se desgastan, y otros que se van intactos, dejando una huella que no se borra con facilidad. La retirada consciente no busca provocar persecución, pero muchas veces la despierta, no porque sea una técnica, sino porque restaura la tensión simbólica que se había perdido. Cuando un hombre deja de insistir, algo se reorganiza en el inconsciente femenino. El ruido se apaga y aparece el eco. El inconsciente no funciona por lógica lineal, funciona por contraste. Solo cuando algo deja de estar disponible, se percibe su peso real. Por eso, cuando un hombre se retira con dignidad, sin dramatizar ni explicarse, no deja un vacío ruidoso,
sino un silencio cargado, y ese silencio se vuelve un espacio de proyección. Aquí entra un principio profundo. La imaginación femenina se activa donde la certeza masculina se detiene. Si todo está dicho, no hay nada que imaginar. Si todo está garantizado, no hay nada que sentir. El hombre que sabe retirarse no corta el vínculo, lo transforma en recuerdo vivo. Muchos hombres temen retirarse porque creen que eso los hará irrelevantes, pero ocurre lo contrario. El hombre que se va sin romperse deja claro que su valor no depende de ser elegido, y ese gesto, silencioso pero firme, crea una impresión emocional mucho más fuerte que cualquier discurso. Ella no piensa, se fue, lo extraño. Siente algo más sutil, una incomodidad difícil de explicar, una sensación de falta sin drama, como cuando una presencia importante ya no está, pero el espacio que ocupaba sigue ahí. Ese es el punto donde el vínculo deja de ser racional. Ya no se trata de mensajes, citas o palabras. Se convierte en memoria emocional. Y la memoria emocional no se borra con facilidad, porque no vive en la mente consciente, sino en el cuerpo. Por eso, el hombre que sabe retirarse no pierde conexión, cambia de plano, deja de ser alguien que está y se convierte en alguien que se siente incluso en ausencia. Hay una forma de atracción que no pasa por las palabras, ni por los gestos aprendidos, ni por la intención consciente. Es una energía silenciosa que se percibe incluso antes de que el hombre hable. No se explica, se siente. Y cuando está ausente, ninguna técnica puede reemplazarla. Desde la psicología analítica de Carl Jung, lo masculino no se define por el rol social, sino por la relación del hombre con su propio centro. Un hombre conectado con su eje interno transmite estabilidad sin imponerse. No necesita marcar territorio ni demostrar nada. Su presencia genera una sensación de orden, como si algo encajara naturalmente a su alrededor. Esta energía no nace del control, sino de la autodirección. Un hombre que sabe hacia dónde va, no se adapta desesperadamente al ritmo emocional de una mujer. Puede acompañar, pero no se pierde. Escucha, pero no se diluye, y esa coherencia interna se vuelve palpable. El cuerpo femenino la detecta antes de que la mente intente explicarla. Por eso hay hombres que no dicen nada extraordinario y aún así dejan una impresión profunda. No es lo que dicen, es desde dónde lo dicen. No es el contenido del mensaje, es el estado interno que lo sostiene. Cuando un hombre habla desde la calma, sin urgencia por gustar o convencer, su voz, sus silencios y su mirada comunican seguridad. La energía masculina auténtica no invade, contiene, no reacciona impulsivamente ante cada cambio emocional. Permanece, y permanecer sin rigidez es una forma de poder silencioso. Ese poder no busca someter ni agradar, simplemente está. Cuando esta energía aparece, el deseo no necesita argumentos, se activa como una respuesta corporal, casi instintiva, porque el inconsciente femenino no se excita con promesas, sino con la sensación de estar frente a alguien que no se desordena por dentro, y ese orden interno, aunque nadie lo nombre, se vuelve imposible de ignorar. La mayoría de los hombres intenta generar atracción haciendo más. Más palabras, más gestos, más explicaciones, pero la energía masculina que realmente impacta no se produce por acumulación, sino por contención. Es la capacidad de no reaccionar desde la ansiedad, incluso cuando el vínculo se vuelve incierto. Desde la perspectiva profunda desarrollada por Carl Jung, el inconsciente femenino percibe rápidamente cuando un hombre está intentando obtener validación. No importa lo bien que lo disimule, el cuerpo lo sabe, y cuando esa necesidad se detecta, algo se contrae, no por rechazo consciente, sino porque la energía pierde dirección. Un hombre con presencia no se apresura a llenar silencios incómodos, no corrige cada malentendido de inmediato, no busca cerrar emocionalmente cada situación, tolera la ambigüedad sin angustia, y esa tolerancia comunica fortaleza interna.
El mensaje implícito es claro: mi estabilidad no depende de que todo esté resuelto ahora. Esta forma de estar crea un contraste poderoso. Frente a la reactividad común, la calma se vuelve magnética. Frente a la urgencia, la pausa se vuelve intrigante. El deseo comienza a moverse, no porque el hombre haga algo especial, sino porque deja espacio para que algo ocurra. Aquí es donde muchos fallan. Confunden silencio con indiferencia. Pero no es lo mismo. El silencio del hombre centrado no castiga ni manipula, sostiene. Es un silencio lleno de intención, no de vacío. Y ese tipo de silencio despierta atención, porque no busca nada a cambio. Cuando un hombre se mantiene firme en su eje, incluso ante la duda o la distancia de ella, transmite algo esencial. Puedes moverte, pero yo no me pierdo. Esa sensación genera seguridad y atracción al mismo tiempo, una combinación rara y profundamente deseable. Por eso, la energía masculina auténtica no persigue, permanece disponible sin necesidad. Y en ese equilibrio sutil, el inconsciente femenino empieza a responder sin entender del todo por qué. Hay algo que suele pasar desapercibido y que sin embargo lo cambia todo. La energía masculina no se sostiene en el intento de ser deseado, sino en la capacidad de no perderse a uno mismo. Cuando un hombre deja de vigilar constantemente cómo es percibido, algo en su interior se ordena, y ese orden se transmite sin palabras, como una señal silenciosa que el otro cuerpo percibe antes de poder explicarla. Desde la mirada de Carl Jung, el arquetipo masculino se debilita cuando el hombre se explica en exceso. Cada explicación innecesaria erosiona el símbolo. Cada justificación emocional desplaza el centro hacia afuera. El inconsciente femenino no juzga esto, simplemente deja de proyectar. Y sin proyección, el deseo se apaga sin conflicto. El misterio no consiste en ocultar, sino en no anticiparse, en permitir que la experiencia se despliegue sin ser forzada. Cuando un hombre habla solo lo necesario, cuando no intenta llenar cada silencio, deja un espacio fértil, y ese espacio invita al otro a completarlo. Completar es implicarse es empezar a sentir. En ese punto, algo cambia de plano. El deseo ya no depende de estímulos evidentes ni de gestos calculados, empieza a organizarse desde dentro. Ella no sabe exactamente por qué piensa en él, no puede señalar un momento concreto, solo percibe que algo quedó abierto, suspendido, sin cerrar del todo, y lo que no se cierra permanece vivo. El hombre que comprende esto no se vuelve distante ni inaccesible, se vuelve preciso, dice lo que siente sin dramatizar, se retira sin desaparecer, permanece sin invadir. Esa precisión es una forma refinada de presencia. No busca impacto inmediato, crea resonancia, y la resonancia, a diferencia de la excitación momentánea, no se disuelve con el tiempo, se queda, regresa, insiste en la memoria, porque no nació de lo que se dijo, sino de lo que se sintió. Cuando un hombre se sostiene en su centro, el inconsciente lo reconoce, incluso antes de que la mente pueda entender por qué. Hay una forma de liderazgo que no se impone, y aún así, ordena todo a su alrededor. No tiene que ver con mandar, convencer o controlar. Tiene que ver con sostener un estado interno estable. Cuando el entorno emocional se vuelve inestable, ese liderazgo no se aprende en frases, se construye en silencio. Desde la psicología profunda de Carl Jung, el inconsciente responde con intensidad a quien encarna dirección. Dirección no significa rigidez ni dominancia. Significa saber quién eres incluso cuando el otro duda, se acerca, se aleja o cambia. El hombre que lidera emocionalmente no persigue certezas externas para calmarse, se regula desde dentro. La mayoría de los hombres confunde liderazgo con iniciativa constante. Creen que deben empujar la relación, definir todo, resolver cada tensión de inmediato. Pero ese impulso por cerrar, aclarar y asegurar nace del miedo a perder. Y el miedo, aunque se vista de buenas intenciones, erosiona la atracción. El liderazgo emocional se manifiesta cuando un hombre puede escuchar una duda sin derrumbarse, sostener un silencio sin ansiedad, aceptar una distancia sin dramatizar. No reacciona desde el orgullo herido ni desde la necesidad de validación. Observa,
respira y decide. Esa capacidad crea un campo de seguridad que no asfixia. Aquí ocurre algo poderoso. Cuando ella siente que puede moverse emocionalmente, sin que el hombre se desorganice, aparece una forma de confianza profunda. No es la confianza racional de sé dónde estoy, sino la corporal de puedo apoyarme aquí, y cuando el cuerpo confía, el vínculo se intensifica. Este liderazgo no se puede fingir, se nota en la forma de caminar, de escuchar, de esperar, en cómo el hombre no se apresura a llenar vacíos ni a prometer futuro. Su calma no es pasividad, es autoridad interna, y esa autoridad, lejos de imponer, invita. Por eso este tipo de liderazgo se vuelve adictivo, sin necesidad de ser forzado, porque no captura, sostiene. Y lo que se sostiene con firmeza y respeto, deja una marca emocional que no se borra con facilidad. El liderazgo emocional se vuelve verdaderamente poderoso cuando no exige reciprocidad inmediata. El hombre que lidera desde su centro no necesita confirmaciones constantes de interés, afecto o compromiso para mantenerse estable. Su calma no depende de respuestas rápidas ni de promesas claras, y esa independencia emocional crea un contraste profundo con la ansiedad relacional común. Desde la mirada de Carl Jung, el inconsciente femenino se siente atraído por quien no intenta apropiarse del vínculo. Cuando el hombre no busca controlar el ritmo, ni forzar definiciones, ni asegurar el futuro a toda costa, permite que el deseo respire, y lo que respira, crece. Muchos hombres creen que liderar es tomar decisiones por ambos, pero el liderazgo emocional real se manifiesta en algo más sutil: saber cuándo no intervenir, saber cuándo dejar que la emoción se despliegue sin corregirla, saber cuándo el silencio es más regulador que la palabra. Esa capacidad comunica una madurez que no necesita exhibirse. Aquí aparece una dinámica decisiva. Ella empieza a sentir que puede ser compleja, cambiante o incluso contradictoria sin que el hombre pierda su eje, y esa sensación es profundamente tranquilizadora. No porque él resuelva todo, sino porque no se rompe ante lo que no entiende del todo. Este tipo de presencia genera una forma particular de apego. No es dependencia, es referencia. Él se convierte en un punto de orientación emocional, no porque esté siempre ahí, sino porque cuando está, está entero, y cuando no está, no deja caos ni reclamos. El liderazgo emocional no promete eternidad, ofrece coherencia, no garantiza permanencia, garantiza integridad. Y eso, en el plano inconsciente, vale más que cualquier promesa verbal. Por eso esta adicción no se puede forzar ni acelerar. Se construye cuando el hombre se gobierna a sí mismo antes de intentar gobernar el vínculo, porque quien puede sostenerse sin exigir, sin perseguir y sin mendigar, se vuelve alguien difícil de reemplazar, incluso cuando no intenta serlo. Hay hombres que pasan por la vida de una mujer sin dejar rastro, y otros que, aún en la distancia, siguen presentes, no porque hayan hecho grandes promesas, ni porque hayan insistido más que nadie, sino porque nunca mendigaron un lugar. Su fuerza estuvo, paradójicamente, en no intentar asegurarlo. Desde la visión profunda de Carl Jung, el inconsciente recuerda aquello que se vivió como símbolo, no como función. El hombre que mendiga amor se convierte en función, el que siempre está, el que siempre da, el que siempre espera. El que no mendiga, en cambio, permanece como imagen viva. No ocupa espacio físico constante, pero habita la memoria emocional. Este tipo de hombre no necesitó convencer, no explicó su valor ni lo negoció. Vivió desde una coherencia interna tan clara que su sola presencia bastaba. Cuando estuvo, estuvo completo. Cuando se fue, no dejó reproche ni vacío dramático. Dejó algo más inquietante, una sensación de aquí había algo sólido. La mayoría de los hombres temen no ser suficiente y por eso ofrece más de lo que tiene: tiempo, palabras, promesas. Pero el hombre que nunca mendigó entendió algo distinto, que el deseo no se compra con entrega excesiva, sino que se despierta con integridad. No dio para ser elegido, dio porque era quien era. Por eso no fue olvidado, porque no se desgastó intentando permanecer, porque no diluyó su identidad para sostener un vínculo, porque supo retirarse sin resentimiento y permanecer sin invadir.
Esa combinación deja una marca profunda, difícil de reemplazar por alguien que solo ofrece presencia constante. Ella puede seguir con su vida, puede conocer a otros, puede amar de nuevo, pero algo queda, no como nostalgia romántica, sino como referencia interna, un estándar silencioso, una comparación que no se formula, pero se siente, porque el inconsciente no recuerda al que suplicó, recuerda al que se sostuvo. Y ese recuerdo no duele, acompaña. Permanece como una huella tranquila, casi invisible, que aparece cuando el ruido se apaga y la mente deja de justificar. Ahí, en ese silencio, el hombre que nunca mendigó sigue estando. El hombre que nunca mendigó no necesitó ser perfecto, ni frío, ni inaccesible. Fue humano, pero no se traicionó. Sintió, pero no se desbordó. Amó, pero no se perdió. Y esa coherencia, invisible para muchos, es lo que el inconsciente reconoce como verdadero poder. Desde la psicología profunda de Carl Jung, lo que deja marca no es la intensidad momentánea, sino la consistencia interna. El hombre que se sostuvo en su eje no prometió eternidad, pero tampoco suplicó permanencia, simplemente fue, y en ese ser, sin esfuerzo, se volvió difícil de borrar. Este tipo de hombre no compitió por atención, no luchó contra otros hombres ni contra las dudas de ella. Entendió que el deseo no responde a la presión, sino a la presencia, una presencia tranquila, firme, sin urgencia. Cuando estuvo, no pidió garantías. Cuando se fue, no cerró con reproches. Dejó el vínculo abierto, no como estrategia, sino como reflejo de su integridad. Por eso su recuerdo no se mezcla con conflicto, no genera rechazo ni culpa, genera algo más profundo, respeto emocional. Y donde hay respeto emocional, el deseo puede volver incluso después del tiempo, porque no fue forzado, fue vivido. Este hombre no se convirtió en una historia que se cuenta, sino en una sensación que aparece sin aviso, en un punto de comparación silencioso, en una memoria corporal que no necesita palabras para activarse. Eso es lo que ocurre cuando alguien no ocupa un lugar, lo encarna. Si algo de este mensaje resonó contigo, no lo ignores. No se trata de cambiar quién eres, sino de dejar de abandonarte para ser elegido. Suscríbete al canal, deja tu like y empieza a relacionarte desde un lugar distinto, no desde la carencia, sino desde la presencia. Porque cuando un hombre se sostiene en su centro, no necesita ser perseguido para ser recordado. El inconsciente ya hizo su trabajo